Bienvenidos a la séptima cápsula del curso Uso adecuado de productos fitosanitarios en cultivos agrícolas. Recuerde que para un buen desarrollo de este curso debe realizar todas las actividades consideradas para el logro de su aprendizaje. Para ello, la plataforma considera un conjunto de materiales y actividades que serán informados previamente para el correcto desarrollo de las cápsulas. La sugerencia es que tenga a mano lápiz, papel, un ordenador o cualquier dispositivo que le permita anotar o registrar la información o dudas que se generen a través del desarrollo de la cápsula. Esto para que posteriormente se puedan resolver directamente con el profesor o mediante las herramientas interactivas que se faciliten dentro del curso. Es importante que las dudas se resuelvan de una forma correcta y con un seguimiento por parte del profesor y del alumno. Recuerde que el desarrollo completo de esta cápsula considera observación de la cápsula, registrando dudas y comentarios acerca de la clase, estudio autónomo del material bibliográfico complementario y finalmente la realización de las actividades que se presentan en la plataforma virtual. La cápsula de hoy es Mecanismos de monitoreo y prevención de plagas y enfermedades, la cual busca conocer los fundamentos generales del manejo integrado de plagas. En la cápsula abordaremos temas como control biológico, control mecánico, control químico y finalmente monitoreo de plagas y enfermedades. En la actualidad existe una gran preocupación por producir alimentos saludables para la población mundial. Con el fin de obtener rendimientos a niveles óptimos, existe un gran interés por mantener los cultivos libres de plagas y enfermedades. Sin embargo, muchas veces no se toman las medidas necesarias, realizando un abuso y exceso de aplicaciones de productos fitosanitarios, lo que finalmente provoca algunos problemas como resistencias a las plagas, contaminación del medio ambiente, intoxicaciones a la población y pérdidas económicas por fitotoxicidad en cultivos. Veamos el siguiente video. Los productores agrícolas tienen que entender que el control de las plagas no puede ejecutarse solo con la mirada en una táctica de control o en una estrategia de control. Hoy día se integran distintas estrategias. Por ejemplo, se integra el uso racional del control químico, es decir, el uso de plaguicidas, con el de los enemigos naturales o con prácticas culturales, y todo esto en conjunto se llama manejo integrado de plagas. Eso es a lo cual el productor agrícola tiene que comenzar a acostumbrarse, a que el manejo integrado de plagas es el contexto en donde se tiene que mover para evitar pérdidas por plagas o por enfermedades. Nos guste o no nos guste, en la Argentina la herramienta principal de control es el uso de los plaguicidas. Y no es que esté mal que se usen los plaguicidas, lo que está mal es cuando se usan mal los plaguicidas. Cuando uno utiliza un producto químico para el control de una plaga, por lo general no alcanza con que se lo utilice una vez. Tiene que volver a reiterar, esto es lo que se llama reiterar las aplicaciones, el número de aplicaciones. Y en cambio en el control biológico, si uno consigue dar en la tecla con el enemigo natural que controla a la plaga, ese control, a menos que el hombre lo saque del sistema, es permanente. Porque una vez que la plaga y el enemigo natural llegan a una situación de equilibrio, y eso es una ventaja, es permanente. Por otro lado, se sabe que para muchísimas plagas el empleo frecuente de agroquímicos ha conducido al fenómeno de la resistencia fisiológica o la resistencia genética a los plaguicidas. ¿Qué significa esto? Los insectos tienen la habilidad de desarrollar en muy poco tiempo un modo de poder sobreponerse a la acción del producto químico. Esto obliga a que ese producto químico se tenga que aplicar más veces o en dosis mayores, y esto lo único que hace es, como una rueda sin fin, generar resistencia que puede ser no solo a un producto, sino a varios productos, y esto hace que
de alguna manera sea un serio problema para controlar a las plagas. Hoy día la posibilidad de acceder en el mercado a insumos de base biológica está bastante desarrollada y ese desarrollo ha sido de alguna manera potenciado porque ha ido cambiando la mentalidad en el mundo de reconocer que la biodiversidad es algo que debe de ser protegido. El video que acabamos de ver nos muestra cómo las técnicas de manejo integrado de plagas pueden ser beneficiosas tanto para los cultivos como para el medio ambiente. Las técnicas de agricultura están enfocadas en adoptar un manejo integrado de plagas, o abreviado según sus siglas MIP, para así asegurar la calidad sanitaria de los productos como también para proteger al medio ambiente. Según la FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura, el manejo integrado de plagas es un sistema de manejo que en el contexto ambiental y dinámico poblacional utiliza todas las técnicas y métodos disponibles y compatibles para mantener a una población plaga por debajo de los niveles que causan daño económico. En otras palabras, es el uso de 2 o más metodologías de control que tengan una orientación ecológica y que sigan una estrategia donde se combinen armoniosamente para mantener a una plaga por debajo de su umbral de daño económico. El manejo integrado de plagas implica, por tanto, la consideración simultánea de 3 niveles del ecosistema agrícola. El primero, el propio cultivo. El segundo, las plagas asociadas a ese cultivo. Y el tercero, los organismos antagonistas de las plagas, es decir, sus enemigos naturales. A nivel práctico, se hace necesario para una correcta aplicación de este sistema un mayor soporte técnico basado en estudios completos de los diferentes parámetros de la zona en cuestión o su adaptación a la misma. El manejo integrado de plagas, además de considerar la plaga objetivo a tratar, es preciso plantearse cómo influyen nuestras acciones en el agroecosistema, es decir, tiene en cuenta al medio ambiente. No pretende eliminar la plaga, sino mantenerla por debajo de umbrales de tolerancia previamente fijados. Solo se justifica la aplicación de medios de control cuando el nivel de la plaga sobrepasa un umbral de tolerancia económica. Utiliza una serie de técnicas culturales, varietales, mecánicas, químicas y sobre todo biológicas, dando siempre prioridad a los procedimientos no químicos. Los medios de control empleados no deben impedir, dentro de lo posible, la acción de los factores naturales de mortalidad de la plaga. Y el método de control debe proteger adecuadamente el cultivo y permitir la obtención de cosechas rentables. Entonces, ¿qué se entiende por umbral de daño económico? Es la densidad poblacional de las plagas que pueden causar daño económico, donde el valor del rendimiento salvado cubre exactamente los gastos del control, es decir, el número mínimo de insectos o plagas que reduce la cosecha hasta dejar en cero la utilidad del cultivo. Como podemos observar en la gráfica, en donde en el eje Y corresponde al número de insectos o densidad de la plaga y en el eje X el tiempo, podemos observar que la primera línea denominada UDE o umbral de daño económico corresponde a la definición anteriormente mencionada, mientras que la línea siguiente, UE, abreviado de umbral económico, corresponde a la densidad poblacional de la plaga, donde el productor debe iniciar la acción de control para evitar que la población sobrepase el nivel de daño económico o umbral de daño económico en el futuro. Esta estimación depende principalmente de la dinámica poblacional de la plaga. Cuando la densidad poblacional de la plaga sobrepasa el umbral económico, se deben aplicar técnicas de control para prevenir que la densidad de la plaga alcance los niveles del umbral de daño económico. Existen distintos tipos de controles que se realizan en el manejo integrado de plagas, dentro de los cuales podemos encontrar control biológico, control mecánico y control químico. El control biológico es uno de los controles
que si se hace correctamente, produce el menor daño al resto de la flora y fauna del lugar. Consiste en la utilización de enemigos naturales de la plaga, pesticidas microbianos como hongos, virus y bacterias, nemátodos, entomopatógenos, uso de feromonas, esterilización de individuos, desplazamiento por especies competitivas, utilización de variedades de plantas resistentes, entre otras. El uso del control biológico se hace con el fin de que se vaya disminuyendo de forma natural la densidad de la plaga presente en el cultivo. Dentro de las técnicas de control biológico, donde se utilizan enemigos naturales, podemos encontrar, primero, la conservación, la que, tal como su nombre lo indica, se busca dar las condiciones adecuadas para que los depredadores y parásitos de la plaga logren conservarse y reproducirse de mejor forma. Por ejemplo, utilizando flores que permitan cobijar a los enemigos naturales de las plagas. La segunda es la inoculación, donde se liberan enemigos naturales en pequeñas cantidades en lugares donde lleguen plagas y no registren enemigos naturales. La tercera técnica es por inundación. Acá se introducen grandes cantidades de enemigos naturales, los cuales son cultivados en laboratorios y son liberados sobre los cultivos. Dentro del control biológico también encontramos las técnicas de confusión sexual, en donde se utilizan feromonas para atraer a los machos, los cuales finalmente no logran copular con la hembra al no poder localizarla. Y finalmente, la esterilización de machos, que busca que estos sean estériles y copulen con las hembras y así evitar que los machos fértiles lo hagan. Las ventajas de este tipo de control son su selectividad. Los agentes beneficiosos pueden buscar y encontrar la plaga, ya que al ser seres vivos poseen movilidad propia. Los agentes pueden aumentar en número y reproducirse y extenderse a lo largo de la zona. Es difícil que la plaga presente resistencia a los agentes de control, los cuales se autoperpetúan ya que se reproducen de forma natural. Mientras que las desventajas son: es un control lento, no acaba con la plaga, pero sí la reduce, puede tener resultados impredecibles, ya que se trabaja con organismos vivos. Al compararlo con otros tipos de control, tiene un costo elevado y es de difícil aplicación. Y finalmente, necesita supervisión de un experto con conocimientos técnicos específicos. Por otra parte, está el control mecánico, que es uno de los controles más antiguos y simples. En general, este tipo de control demanda una gran cantidad de mano de obra, pero en la pequeña agricultura puede ser utilizada con relativo éxito. Existen varias formas de control mecánico, dentro de las cuales podemos mencionar: por remoción, la cual consiste en ir observando la planta e ir sacando los individuos para su posterior eliminación; por destrucción de las plagas a través de maquinarias trituradoras o escobillas; por eliminación de órganos infestados. Esto se realiza a través de quemas o enterrando el material infestado; utilización de barreras y otros dispositivos que no permitan a la plaga atacar a la planta. Los más utilizados son mallas, bandas pegajosas en los troncos para plagas no voladoras, trampas pegajosas o húmedas con insecticida para plagas voladoras, entre otros. Finalmente, se encuentra el control químico, que es el que más se utiliza en la actualidad, principalmente por su bajo costo y mayor efectividad. Se utilizan productos llamados pesticidas, plaguicidas o productos fitosanitarios, y según lo que controlen podemos encontrar insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, etc. El éxito de la aplicación del control químico está supeditado al buen criterio para decidir qué, cómo y cuándo se aplica un producto fitosanitario, para lo cual se necesita conocer los productos existentes, las características que estos poseen, el organismo que controlan, las dosis a aplicar, cómo se deben ocupar y sobre qué cultivos se pueden utilizar. También es importante conocer las condiciones climáticas donde se va a realizar el control químico, el estado en el cual está el cultivo,
la condición económica del agricultor y del sector donde se va a realizar la aplicación. Uno de los problemas que posee este tipo de control es que puede afectar a los enemigos naturales de la plaga, lo que provocaría un rápido incremento de esta si quedan individuos vivos después de la aplicación, al no existir enemigos naturales. Otro problema grave es que al realizar una aplicación, generalmente logran sobrevivir individuos con características especiales, lo que finalmente desencadena generaciones resistentes a los productos fitosanitarios. Un problema asociado a esto es que el agricultor, al realizar aplicaciones de productos fitosanitarios y no obtener resultados esperados, efectúa más aplicaciones de las recomendadas o aumenta las dosis del producto que está utilizando, provocando una merma económica. Finalmente, se pueden presentar problemas asociados al uso excesivo de plaguicidas por la contaminación química del medio ambiente y el aumento de residuos tóxicos en las cosechas, lo que puede provocar intoxicaciones y enfermedades en la población. Es importante recalcar que el éxito del manejo integrado de plagas se basa en la rotación de los diferentes controles. Además, es muy importante contar con ayuda profesional que aporte información actualizada y conocimientos técnicos específicos, para así poder lograr controlar las plagas de una manera eficaz y segura. Para lograr tener mayor éxito en el manejo integrado de plagas, es necesario realizar un monitoreo permanente de las plagas y enfermedades presentes en el cultivo. Se debe tener información sobre zonas más críticas o esperables donde se puedan provocar mayores infestaciones, lo que permitirá tomar medidas de control oportunas. El monitoreo, a su vez, ayuda a tener un respaldo técnico y científico en un punto muy importante, como es la detección y reconocimiento precoz de plagas cuarentenarias, su incidencia, prevalencia y dispersión. Un buen monitoreo permite tener información sobre qué tipo de plagas está en el cultivo, en qué época del año o temporada afecta, dónde se provocan los ataques, cuánto daño provoca en el cultivo. Existen distintas formas de hacer monitoreo. Es muy importante para esto contar con un cuaderno de campo donde llevar anotada toda la información, como fechas, cultivos, plagas o enfermedades, etc. El cuaderno debe estar ordenado y contener la máxima cantidad de información posible, ya que será la bitácora responsable que permitirá tomar decisiones de control oportunas. Una de las formas de monitorear es recorrer el potrero y buscar zonas representativas donde tomar las muestras, ya sea de plagas o enfermedades. Se debe tomar un número de muestras que sea representativo. No se puede hacer un muestreo pequeño que no permita detectar los problemas presentes. Se pueden observar frutos, flores, hojas o la planta completa, dependiendo de lo que se esté monitoreando, y de ahí sacar muestras. Otra forma de monitorear plagas es mediante el uso de trampas atractivas, ya sea por cromotaxia, principalmente en color amarillo, azul o blanco, por atracción sexual o atracción por luz. La más utilizada son trampas pegajosas que permiten observar los individuos que llegan atraídos por el color o por el sebo con feromonas. El color amarillo es utilizado, por ejemplo, para pulgones, mosca blanca, mosca de la fruta, etc. El color azul se utiliza para trips y el blanco usualmente para ácaros. Las trampas de atracción por luz se utilizan principalmente para polillas nocturnas. Es importante que la persona encargada de evaluar este tipo de trampas esté capacitada en el reconocimiento de las plagas que están evaluando. En resumen, el manejo integrado de plagas evita el uso indiscriminado de productos fitosanitarios. Adopta umbrales que ayudan a los agricultores a determinar el momento preciso de controlar una plaga o enfermedad, e incorpora técnicas de control que son amigables con la flora, fauna y medio ambiente que rodea a la agricultura. Hemos llegado al final de la 7ª cápsula del curso Uso adecuado de productos fitosanitarios en cultivos agrícolas. Recuerden que toda la información del curso se encuentra en www.u-cursos.cl.
En la plataforma virtual deberán ingresar con su usuario y contraseña, en donde podrán acceder a los archivos de la cápsula, los cuales estarán identificados con el número de la cápsula. Para la sesión de hoy, los archivos son material-cápsula-7, en donde encontrarán textos de apoyo para el entendimiento de las materias vistas. Guía-cápsula-7, aquí encontrarán las actividades que deben desarrollar. El plazo de entrega de estas actividades es el día miércoles 23 de agosto. No olviden enviar las guías al correo andreablarga@ug.uchile.cl. Nos vemos pronto.